Nos felicitamos todos por este tercer aniversario donde el Señor ha levantado este pueblo para ser luz en la oscuridad y que el Señor les permita ser luz hasta que Él vuelva y que el Señor por medio de este ministerio añada cada día los que han de ser salvos. Damos muchas gracias al Señor por sus bondades y sus misericordias. Así que reciban mis felicitaciones y que el Señor le permita cumplir muchos años más. Digan amén porque yo lo estoy felicitando. No es un pésame que le estoy dando. Muy bien. Yo quisiera compartir un pasaje de la Escritura que nos habla acerca de la necesidad que todos nosotros tenemos de Jesucristo. Normalmente cuando una persona agradece a Dios, normalmente lo hace porque el Señor lo ha bendecido. Pero cuando evaluamos la bendición, es porque esa bendición que ha recibido es material. Y no es que lo material no es una bendición, pero no es la única bendición que Dios da. Pero hay quienes agradecen a Dios por eso material que se evidencia por libertad económica, se evidencia en salud, en buenos hijos, una profesión, que son bendiciones, pero no son las únicas que Dios da. Hay quienes agradecen a Dios, hay quienes agradecen a la vida. Y hay una canción que dice, doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Y se olvidan de darle las gracias al que dio la vida. Bueno, pero ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Sin embargo, la misma vida enseña que a pesar de tener todo lo que humanamente podamos tener, eso no es nada si no tenemos al Señor. La misma vida confirma eso y por supuesto la palabra de Dios también. Por eso quisiera compartir un texto bíblico de manera muy breve, el texto bíblico. Sin embargo, el hecho de que el texto bíblico sea breve no quiere decir que la predicación va a ser breve. Una cosa no tiene que ver con la otra. Así que les invito a que vayamos al capítulo 3 del libro de Juan y leamos Juan 3 del 1 al 3. Capítulo 3 del libro de Juan, del 1 a 3. Y dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3, de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, o de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Yo titulo este pasaje como todos necesitamos al Señor. Todos. Absolutamente todos, y a medida que vayamos explicando el texto, vamos a ver por qué. Y lo que voy a hacer es que voy
después de haber leído el texto, lo voy a explicar y luego haremos pues una meditación de qué respuesta nosotros le damos a eso que acabamos de leer. Este pasaje es escrito por uno de los discípulos más cercanos al Señor, probablemente su discípulo más cercano, y es Juan. El Señor y la Escritura nos le llama el discípulo amado. Juan es muy selectivo en sus historias y lo que nosotros encontramos en el libro de Juan va a ser en gran parte diferente a lo que nosotros vamos a encontrar en los 3 evangelios que están anterior a él en el orden que nosotros lo tenemos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas escriben de una manera sinóptica, es decir, sinóptico significa ver juntos, y escriben más o menos desde una misma fuente. Sin embargo, Juan es diferente. Juan es un evangelio muy particular y nos va a entregar historias, narraciones de las que solamente él es exclusivo, y esta es una de ellas. Juan nos menciona este encuentro con un hombre llamado Nicodemo, y cuando nosotros leemos lo que nos dice el versículo 1, es suficiente para nosotros darnos cuenta de quién era más o menos Nicodemo. Nicodemo se acerca al Señor haciendo afirmaciones, y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Dice el versículo 2 que él le dice a Cristo: sabemos que viene de Dios. Eso es la primera afirmación que hace Nicodemo. Él no está preguntando nada. Y lo segundo que nosotros vemos es que él le dice rabí, lo cual es otra afirmación. Rabí significa maestro. Nicodemo está reconociendo que Jesús, en primer lugar, es un maestro, y en segundo lugar está afirmando que viene de Dios. El pasaje no nos relata ni nos confirma que él haya tenido un encuentro previo con nuestro Señor Jesucristo, sino que el texto, la narrativa sugiere que este es el primer encuentro que tiene Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera afirmación que hace es que él es un maestro, eso es lo que afirma Nicodemo. La segunda afirmación que hace Nicodemo es que él sabe que Jesús proviene de Dios. La tercera afirmación es que no solamente eso es exclusivo de él, sino que hay otros de los que son de la misma clase de Nicodemo que creen lo mismo. Recuerden que los escribas, los fariseos y todo ese oficialismo religioso judío era en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos dice que Nicodemo, junto con otros más, tenían la convicción de que nuestro Señor Jesucristo venía de Dios, porque él está hablando en plural. Sabemos que viene de Dios. Quiere decir que él hace una primera afirmación: eres maestro, yo sé que vienes de Dios. Tercera afirmación: otros, al igual que yo, también saben que viene de Dios. Y lo cuarto que dice es: nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo viene haciendo afirmaciones. Él no le está preguntando nada a nuestro Señor Jesucristo, porque él tenía una preconcepción. Él tenía un criterio previo de Cristo. Pero ¿cómo puede ser posible si él no había conversado con Jesús? Pero sí somos los seres humanos. Nos formamos criterios acerca de los demás sin haber conversado con los demás. Nosotros tenemos nuestras ideas particulares acerca de quién es este, de quién es aquella, de cómo es esto, de cómo es esto, simplemente por pura referencia de oídas. Y así viene Nicodemo haciendo estas afirmaciones: eres maestro, vienes de Dios, yo lo sé, lo saben los demás,
y nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios lo esté respaldando. Esas son las afirmaciones que Nicodemo hace. Y se le acerca al Señor. Y es muy sincero. Y podemos elogiar a Nicodemo por eso. Y no está mal, pero debemos también, aparte de resaltar esos elementos positivos de las afirmaciones de Nicodemo, pero también tenemos que señalar algunas cosas. Y lo primero es que Nicodemo no está viendo a Cristo como superior a él. Él se le acerca y le dice maestro, pero cuando nosotros leemos el versículo 1, dice había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. O sea, Nicodemo también es un maestro. Él no está viendo a Cristo como superior a él, porque le está diciendo maestro. En otras palabras, Nicodemo lo que le está diciendo, querido colega, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nosotros también venimos de Dios. No podemos reconocer, tú eres un maestro, yo también. Fuera distinto si Nicodemo se le acerca a Cristo y le dice Señor. La palabra Señor significa dueño, amo, propietario, una indicación de humillación de quien lo está diciendo. Pero Nicodemo no se está humillando delante del Señor. Él no le está diciendo a Cristo Señor, le está diciendo maestro. En otras palabras, estamos hablando de uno a otro que están en igual posición. Después de haber hecho estas aclaraciones y ver la respuesta que el Señor le hace, vemos que el Señor ve a Nicodemo como una persona que está totalmente perdida. Nicodemo, al igual que muchas personas hoy en día que tienen sus propios criterios de quién es Jesucristo, vienen a las iglesias, cantan alabanza, simpatizan con el Evangelio, saben que Cristo es algo positivo, envían a sus hijos porque es un ambiente sano, pero la respuesta que Jesús da es que nadie que no nace de nuevo, que tiene un encuentro transformador con Jesucristo, tendrá salvación. En otras palabras, a pesar del buen criterio que tiene Nicodemo de Jesús, a pesar de que Nicodemo no es hostil a Cristo como lo eran los de su clase, Nicodemo está totalmente perdido. Y está totalmente perdido a pesar de quién él era y a pesar de lo que él está diciendo. Podemos citar 3 características de Nicodemo y que ese versículo 1, en ese solo versículo, nos la revela. Nicodemo era un hombre con mucho conocimiento, porque nos dice el texto aquí que era un hombre de los fariseos. No cualquiera podía ser fariseo. Para poder ser un fariseo, que eran los encargados de velar para que la ley hebrea se cumpliera. Y esa ley hebrea tenía aproximadamente 700 enmiendas. Y estos fariseos tenían que sabérsela. Y estaban con todos sus organismos de inteligencia y de vigilancia religiosa atentos a que cada persona cumpliera con la ley. Los fariseos no eran muchos, eran como unos 3,000 entre 350,000 habitantes que había en Jerusalén para la época de Jesús. Pero para la época de celebraciones podían llegar a 1,000,000 de personas en toda la ciudad. Pero no solamente nos dice que Nicodemo era un fariseo, se nos dice que era un principal entre ellos. Quiere decir que Nicodemo pertenecía de esos 3,000 fariseos que había en toda la ciudad de Jerusalén. Él era uno de los 70 que formaban la Corte Suprema de los Judíos, que se llamaba el Sanedrín. Y de esos 70 se completaba el número de 71 con el sumo sacerdote.
De esos 70, él era un principal. Era un gran líder, una persona que manejaba la ley hebrea. Para que tengamos una idea, una persona para ser fariseo comenzaba en las escuelas rabínicas desde que tenían 12 años. Y allí se les instruía acerca de la ley hebrea de tal manera que la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, ellos los manejaban de memoria. Era un hombre con mucho conocimiento. Él era, como pudiéramos contextualizarlo o llamarlo hoy en día, un prominente experto en derecho hebreo, un gran abogado, un miembro de la Corte Suprema. Eso es lo que era Nicodemo. Tenía que ser una persona con mucho conocimiento, muy preparado. Desde los 12 años estaba siendo instruido para ser un fariseo. Grandes conocimientos. Pero a pesar de ese conocimiento, él tiene inquietudes en su alma de ir y hablar con aquel carpintero. Para nosotros es fácil reconocer que Jesús es el Mesías. Para nosotros que conocemos la historia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que nosotros conocemos por lo que nos ha revelado el Espíritu Santo de Dios, nosotros no tenemos duda de que Jesucristo es el Salvador, de que es el Mesías prometido. Para nosotros que nos encanta la época de Navidad porque vemos y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque Él no nació en esta época, pero lo celebramos, lo disfrutamos, sabemos del poder de nuestro Señor Jesucristo, creemos en sus milagros, creemos que volverá otra vez por su iglesia. No tenemos duda de que Jesucristo es el Mesías prometido. Pero eso no lo era para Nicodemo. Para nosotros es más fácil tener fe que Nicodemo. Nicodemo marca y revela una gran necesidad del ser humano. ¿Por qué? Porque muchos seres humanos van en búsqueda y captura permanente del conocimiento y del saber para darle sentido a su vida, para sentirse realizados, para sentirse superiores a los demás, para hacer un aporte a la humanidad. Y cuando tienen todo el conocimiento, todos los estudios, todos los grados, toda la educación continuada, todos los reconocimientos intelectuales, todavía falta algo. Y Nicodemo representa ese tipo de personas. Personas que a pesar de su conocimiento, de su claridad intelectual, algo no anda bien en su vida. Podemos citar al fallecido Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway. Se suicidó. ¿Tú te puedes imaginar lo que es tener el mayor reconocimiento humano de las letras? Es como para que una persona se sienta ya realizada y termina suicidándose. José Saramago, que también fue Premio Nobel de Literatura, en portugués, él confesaba y decía: yo soy un hombre amargado. Si citamos a los últimos grandes filósofos del siglo XX, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Bertrand Russell, Friedrich Nietzsche, eran hombres sumamente amargados, con tantas luces en su mentalidad, con tantos reconocimientos que la gente le daba a ellos. Sin embargo, se sentían despreciables y tenían desprecio por la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que da sentido y propósito en la vida. No estoy subestimando los estudios. Yo sigo estudiando y moriré estudiando. Promuevo el estudio, promuevo la buena lectura. Creo que tenemos que prepararnos académicamente, tenemos que aprovechar toda oportunidad de preparación académica, pero todo eso sin Cristo no sirve de mucho. La Escritura nos confirma y nos revela que la sabiduría se encuentra en el Señor.
Y hay algunos textos bíblicos que quisiera compartir. Job capítulo 12, versículo 13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Job capítulo 37, versículo 16 dice: perfecto es Dios en sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová. Capítulo 2 de Proverbios, versículos 6 y 7 dice: porque de Jehová es de quien viene la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Por eso es que hay personas que se pasan toda la vida buscando logros académicos e intelectuales y terminan como terminan Ernest Hemingway, como termina José Saramago, como terminaban todos esos filósofos existencialistas amargados y repotricando de la humanidad y de ellos mismos. Jóvenes, no vayan a tomar esto como excusa para no estudiar. No estoy diciendo que no hay que estudiar. Lo que estoy diciendo es que los estudios sin Cristo no sirven de mucho. Por eso Nicodemo, a pesar de sus conocimientos, necesita tener un encuentro con Jesús. El apóstol Pablo, que acumuló mucho conocimiento, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, porque el capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a hablar de él. El capítulo 1 y el capítulo 2, él habla de los demás. En el capítulo 3, entonces él comienza a hablar de él, dando su testimonio, y comienza a hablar de todos sus logros y termina concluyendo en el versículo 7, todas estas cosas que para mí eran ganancia, las tengo como pérdida por amor a Cristo, con tal de ganar a Cristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, estudie, supérese académicamente, pero si es sobre la base de no tener a Cristo, sus estudios no le van a servir de mucho. Todos conocemos la simpática historia de el balsero y el catedrático universitario. Estaba haciendo una investigación y fue a una zona de la selva bien espesa y alejada, y se monta con aquel balsero que lo va llevando, remando a través del río bien caudaloso. Y el catedrático universitario, muy intelectual él, comienza a hacerle preguntas acerca de filosofía, de informática, de ciencia, de matemáticas, y a cada una de estas preguntas que le hacía el pobre balsero, el balsero decía: no, yo no sé nada. Y el catedrático le respondía: bueno, pues usted ha perdido una parte de su vida, porque ¿cómo usted va a vivir sin saber filosofía? Eso es haber perdido parte de su vida, haber perdido su tiempo. ¿Y cómo que usted no sabe informática? ¿Cómo usted no sabe lo que es internet? Usted está perdiendo su tiempo, usted está perdiendo su vida. Bueno, y así fue hablando y censurando al pobre hombre porque no sabía ninguna de estas cosas de la ciencia y los estudios. Y por estar contestándole al catedrático universitario, chocó con una piedra en el medio del río. Y cayeron los dos al agua. Y el balsero le pregunta: ¿usted sabe nadar? No. Pues yo creo que usted va a perder no una parte de su vida, sino toda su vida.
Porque los estudios son buenos, pero sin Cristo no sirven. Porque dice la Biblia que de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Nicodemo era un hombre con mucho conocimiento, pero necesitó tener una conversación privada, seria y profunda con ese carpintero. Porque él veía que ese carpintero tenía algo que a él le faltaba. Lo segundo que nosotros podemos ver es que hay una profunda necesidad de Jesús, a pesar de las riquezas que tenía Nicodemo. Para una persona ser fariseo tenía que tener dos condiciones: o podía alcanzar ese grado que él alcanzó de dos maneras, o entrando en las escuelas rabínicas desde los 12 años, con padres que pudieran solventarle todos esos estudios, lo cual daba a entender que venía de una familia prominente, o él, si siendo adulto quería ser fariseo, tener mucho dinero para de manera política penetrar en ese mundo, porque los fariseos estaban en la cúspide de la pirámide social de los hebreos. Es decir, que no cualquier persona podía tener dinero para ser un fariseo. En un momento en que Jesús había sido abandonado por sus discípulos, ya él es crucificado, aparece Nicodemo nuevamente en escena. Y dice la Escritura en Juan capítulo 19, versículo 39, que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloe como de 100 libras, que era lo que se usaba para embalsamar a los muertos, y Nicodemo colaboró con la solvencia económica que él tenía para suplir esa necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Nicodemo era un hombre muy rico. Dice un autor lo siguiente acerca de Nicodemo: allá por el año 63 antes de Cristo, cuando los romanos y los judíos habían estado en guerra, el líder Aristóbulos envió a un cierto Nicodemo como embajador al emperador romano Pompeyo. Mucho más tarde, en los terribles últimos días de Jerusalén, el que negoció la rendición fue un cierto Gorión, hijo de ese Nicodemo. Todos los autores concluyen de que se está hablando de este Nicodemo al cual fue a Jesús de noche, que era un hombre de una familia muy prominente, con mucho dinero. Sus problemas no se circunscribían a limitaciones económicas. ¿Por qué? Porque todo lo tenía. ¿Qué va a hablar un hombre con mucho conocimiento, con muchos títulos académicos? ¿Qué va a hablar un hombre con tanto dinero con aquel obrero? ¿Qué podía darle aquel obrero a un hombre que humanamente lo tenía todo? Porque tenía conocimiento y tenía dinero. ¿Qué le puede dar Jesús a Nicodemo? Recuerden, nosotros vemos a Jesús como el Mesías porque tenemos la revelación completa, pero Nicodemo no tenía eso. Tuvo que romper muchos prejuicios, tuvo que darse cuenta que estaba muy necesitado, tuvo que tener mucha curiosidad para ir a hablar con aquel hombre que aparentemente nada podía ofrecerle. ¿Por qué? Porque grande era su necesidad. Y si somos sinceros, tenemos que llegar a la conclusión que ni el dinero ni el conocimiento le dan significado a la vida, ni mucho menos la salvación a las personas. Solamente Jesucristo. Y allí va Nicodemo. No estoy diciendo que el dinero sea malo. Siempre digo que el dinero no lo es todo.
pero que calma los nervios. Dice Woody Allen, el sarcástico productor y director de cine y actor, que el dinero no da la felicidad, pero se necesita ser una persona muy experto en la materia y con mucha experiencia en la vida para notar la diferencia entre la felicidad sin dinero y la felicidad con el dinero. Una manera un poco sarcástica de decir que el dinero es importante. Hay quienes dicen que el dinero no te conduce a la felicidad, pero que te deja cerca. Lo cierto es que mucha gente hace lo que sea por el dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en este país se ama el dinero. Todo el mundo quiere venir aquí para cumplir el sueño americano, el American Dream. Todo el mundo quiere eso. Y ya por la vía que sean, aquí quieren estar para cumplir su sueño americano. ¿Y qué es el sueño americano? El sueño americano no es más que gastar el dinero que uno no tiene para comprar cosas que no necesita, para aparentárselo a gente que no le importa. Pero todo el mundo quiere entrar en esa dinámica. Vamos a los lugares a comprar algo y gastamos mínimamente un 35% más de lo que nosotros teníamos estimado. Son expertos en este mundo occidental en crearles las necesidades. Uno va a comprar específicamente algo y cuando llega dice, wow, esto era lo que yo estaba buscando. ¡Mentira! No estaba buscando nada. Pero creemos que obteniendo cosas nos vamos a sentir bien. Creemos que si compramos esto, voy a tener lo material como medio de aceptación social, porque así vivimos de las apariencias. En un mundo que sobreestima lo material, queremos obtener cosas para ser aceptados por los demás. Porque este es un mundo muy cruel, es un mundo de poses y de imágenes. Nicodemo tenía mucho dinero, pero no le fue suficiente como para ser indiferente a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién va a recogerla. Proverbios 11:4, escrito por Salomón, que sí sabía de dinero, dice, no aprovecharán las riquezas en el día del juicio, en el día de la ira. Mateo 6:33 nos hace una exhortación positiva, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 16:26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Lucas 12:15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor nos entrega una parábola del rico y sensato que acumuló tanto dinero porque su vida giró y orbitó en la obtención de bienes materiales. Y después que dijo, bueno, ya logré mis metas, el Señor le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma y lo que tú has conseguido, ¿de quién será? ¿De qué nos sirve el dinero? Tenemos que darle el uso correcto. Decía Manuel Betrón de los Herreros, un poeta español, ¿qué es el dinero? Nada si no se gasta, nada si se malgasta. Hay que darle el uso correcto, pero no podemos hacer del dinero el fin de nuestras vidas. Nicodemo era un hombre de mucho dinero, pero estaba vacío.
La palabra de Dios dice de nosotros los cristianos, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 10, que nosotros estamos completos en Cristo. El mismo apóstol Pablo, que vivía una vida plena en Cristo, dice: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no es un pasaje donde yo voy a enfrentar todos los retos de la vida porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto enmarcado en un contexto financiero donde vivo en escasez o vivo en abundancia, como quiera, yo todo lo puedo en Cristo. Nicodemo, a pesar de sus riquezas, tiene que venir al Señor. Hace algún tiempo leí una historia que me impactó y se la leo. Y esta historia habla de un grupo de empresarios muy famosos de los Estados Unidos de los años 20. Y dice así: en 1923, un grupo de los hombres de negocios más exitosos del mundo se reunieron en el Hotel Edgewater Beach de Chicago. En conjunto, estos magnates tenían bajo su control más riquezas de la que había en el tesoro de los Estados Unidos en ese momento. Años tras años, los periódicos y las revistas habían estado publicando las historias de éxito de las vidas de estos hombres, animando a la juventud a seguir su ejemplo. 27 años después, mire lo que sucedió con 7 de este top 10 de los empresarios. Jesse Livermore, magnate de Wall Street, se suicidó. Leon Fraser, presidente del Bank of International Settlement, también se suicidó. Ivar Kreuger, el líder de la fábrica de alimentos más grande que había en el país, se suicidó. George Schwab, presidente de la metalúrgica más grande, vivió con dinero prestado durante los últimos 5 años de su vida. Murió sin un centavo y en una depresión profunda. Arthur Kenton, el productor más prominente de cereales, murió sin un dinero y huyendo de los acreedores fuera del país. Richard Whitney, presidente de la Bolsa de New York, duró mucho tiempo en prisión por estafa, trampa y evasión de impuestos. Albert Ford, miembro de un gabinete presidencial, salió de prisión para que muriera en su hogar. Todos estos hombres aprendieron a hacer dinero y a construir grandes imperios económicos, pero no pudieron construir sus vidas. Y eso lo vemos a cada rato. Y teóricamente sabemos que es así, pero cuando tenemos que decidir entre el Señor y el dinero, por lo que nosotros vemos a diario, la mayoría de la gente se decide por el dinero. Decía Jorge Luis Borges acerca de Cristina Onassis que tenía que pagarle a personas que tuvieran hijos para que esos niños fueran a jugar con ella, porque era tan temperamental, tan amargada, que aún pagando muy bien, los niños no querían jugar con ella. Y Jorge Luis Borges dijo: es tan pobre y tan miserable que lo único que tiene es dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no llena. El dinero puede atraer a legiones de personas, a multitudes, pero no puede comprar una amistad sincera. Puede tener los mejores médicos, puede tener las mejores medicinas, los mejores tratamientos, pero no puede tener la salud si Dios no se la da. Puede comprar un palacio, pero no un hogar.
puede comprar una cama de oro, pero no la paz. Puede comprar los más suculentos manjares, pero no el buen comer. Puede comprar libros, pero no conocimiento. Puede comprar un banco y puede construir un templo y nunca ir al cielo. Nicodemo tenía dinero, pero aún así se acercó a Jesús. No sabemos por qué se acercó a Jesús de noche, pero Juan 2 veces menciona que se acercó a Jesús de noche. Lo dice en este capítulo 13 y después lo dice en el capítulo 19. Nicodemo, el que se acercó a Jesús de noche. ¿Se acercó de noche para que no lo vieran? No sabemos. ¿Se acercó de noche para hablar con tranquilidad con Jesús? No sabemos. Pero se acercó. Reconoció que algo le hacía falta. Nicodemo tenía una tercera cosa que llama la atención y que a pesar de eso necesitó hablar con Jesús, y era que Nicodemo era eminentemente religioso. Una persona con conocimiento, con dinero y con religión, se puede decir que es una persona completa. Y no hay una cosa que se parezca más a un cristiano que un moralista religioso. ¿Por qué? Porque son personas que actúan correctamente. Actúan de acuerdo a los procedimientos, no producto de un corazón transformado. Son personas con mucha inteligencia emocional. Y una persona que tiene mucha inteligencia emocional sabe cómo conducirse, sabe ser cortés, sabe cómo responder, sabe ser educado, tiene buenos modales, sabe los procedimientos, pero viene de su esfuerzo humano, no de una vida llena y repleta del Espíritu de Dios. Nicodemo era un hombre muy religioso. Él supo distinguir entre las convicciones de sus colegas y su pensamiento particular. Tú eres un maestro. Yo sé que vienes de Dios. Lo saben los demás colegas míos que piensan como yo. Y sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Inteligencia emocional. No eres discípulo de Cristo, pero puedes distinguir eso en el Señor. ¿Por qué? Porque era una persona eminentemente religiosa. Cuando hablamos de Cristo, de la Biblia, hay personas que dicen, no, es que yo no me voy a salir de mi religión. Como que le estamos hablando de religión. Podemos decir que religión es el esfuerzo del ser humano para llegar a Dios, a una divinidad o a quien él adore. Pero cristianismo es el Señor diciendo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor vino a buscar y a salvarnos para darnos salvación sobre la base de nuestro arrepentimiento. Pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, porque la Escritura enseña que desde que nacimos estamos pecando. Desde que nacimos somos pecadores. Venimos ofendiendo a Dios y las personas no quieren humillarse porque reconocer que somos pecadores duele en lo más profundo del alma. Y las personas bloquean ese dolor diciendo, no, yo no necesito a Dios, yo no soy mala persona. Yo soy muy correcto. Ese sí necesita a Dios. Ese es delincuente. Vayan a las cárceles a predicar. Sí, predicamos en las cárceles, pero también predicamos en las iglesias. Porque todos tenemos necesidad de arrepentimiento. Y Nicodemo fue al Señor, porque a pesar de ser evidentemente religioso, tenía una profunda necesidad del Señor. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay religiosos perversos e hipócritas, como Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Que hay religiosos bondadosos y bien intencionados, pero para fines de salvación esto no les sirve de nada. Como nosotros lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 26, capítulo 8 del 26 al 39.
Para los religiosos lo más importante son las tradiciones, hacer las cosas correctamente. Esto está aquí, lo pongo aquí, esto está allá, lo pongo allá, pero es simplemente de fachada. Los mismos fariseos eran tan hipócritas que había algunos de ellos que cuando iban caminando por la vía pública y se acercaba una mujer, pero no una mujer como la que visten, como la que nosotros vemos que visten ahora. Estas mujeres del Medio Oriente del primer siglo. Y estos fariseos oraban diciendo: Señor, gracias por no haberme hecho esclavo, gracias por no haberme hecho de otra nacionalidad, que les decían gentiles, y gracias por no haberme hecho mujer. Y cuando ellos iban caminando por la vía pública y veían que una mujer se acercaba, cerraban los ojos y procuraban chocar con algo en el camino, con una pared, un árbol, y llegaban con la frente ensangrentada a la sinagoga. Cuando los demás fariseos lo veían, decían: ¡wow! Este es un siervo de Dios. Eso fue que vio a una mujer y prefirió herirse y lacerarse la frente antes de ver a la mujer. Yo siempre repito lo mismo. Me gustaría como viajar en el tiempo y traer uno de estos fariseos que le decían fariseos sangrantes y colocarlo en Sogras Mills o en South Beach un fin de semana, en Lincoln Road fin de semana, un sábado a eso de las 6, 7:30 de la noche hasta las 3 de la madrugada, y morirán de hemorragia instantáneamente. La religión se preocupa por las apariencias. El encontrarnos con Cristo y reconocer que desde que nacimos somos pecadores y pedirle perdón por nuestros pecados y arrepentirnos nos llevará a no solamente tener la salvación, sino a procurar ser auténticos donde quiera que nosotros estemos. De hacer buenas obras como resultado de la salvación, y no buenas obras para ganarnos la salvación, porque por buenas obras nadie se va a salvar. Porque la Biblia lo dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No nos vamos a salvar por nuestras buenas obras, pero una vez salvos, sí vamos a hacer buenas obras como producto de la salvación. Todos necesitamos a Jesús, a pesar de nuestro conocimiento, a pesar de nuestro dinero, a pesar de nuestra religión. Porque religión, conocimiento y dinero sin Cristo no sirve de nada. Termino leyendo dos citas. Una de Tito, capítulo 3, que dice: Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Si aquí hay alguien que todavía no ha venido a Cristo, ¿y cómo usted sabe si usted vino a Cristo o no? No diga nunca que usted siempre ha estado con Dios. Probablemente, y es seguro, Dios siempre ha estado con usted.
pero eso no le da la salvación. Dios siempre ha estado con usted porque Dios nos ama y derrama su bendición, dice la Biblia, sobre los buenos y sobre los malos. Si usted tiene a Cristo, usted es de los buenos. Si usted no tiene a Cristo, llene el espacio en blanco. Dios siempre ha estado con usted, eso es verdad. Pero no diga que usted siempre ha estado con Dios, porque solamente están con Dios aquellos que en un momento de su vida reconocen sus pecados, le piden perdón al Señor, no importa lo bueno que se hayan considerado, porque normalmente nosotros usamos parámetros para considerarnos buenos, y es que nos comparamos con otros seres humanos. Y normalmente nos comparamos de la siguiente manera: comparo lo mejor de mí con lo peor del otro, para yo quedar bien. Pero cuando nos comparamos con un Dios santo que exige que nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos perdón, entonces quedamos cortos. Qué buen momento sería este para que usted venga a Cristo y le diga: perdóname, y reciba a Jesucristo en su vida. La segunda cita es la siguiente, y es como una biografía parafraseada de Jesús, y que encaja muy bien con lo que le pasó a Nicodemo. Nació en un pueblo escondido, hijo de una pobre mujer y un pobre obrero. Creció en otro pueblo donde trabajó en una carpintería hasta ser un adulto. Después se convirtió en un predicador itinerante durante 3 años. Nunca escribió un libro, nunca montó una oficina, nunca tuvo una familia, nunca fue propietario de una casa ni de nada, nunca fue a la universidad, nunca viajó a más de 200 millas de su lugar de nacimiento. No hizo ninguna de las cosas que normalmente asociamos a la grandeza. Tenía solo 33 años cuando la marea de la opinión pública se le vino encima. Sus amigos huyeron, le consideraron enemigo. Soportó una parodia de juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones, mientras sus verdugos se sorteaban sus únicas pertenencias, la ropa que llevaba puesta. Cuando hubo muerto, fue abandonado en un sepulcro prestado. Han transcurrido 2000 años, pero el mundo sigue cautivado por él. Todos los ejércitos que a lo largo de los siglos han desfilado, todas las fuerzas armadas que a lo largo de los siglos han navegado, todos los parlamentos que a lo largo de los siglos han deliberado, todos los reyes, todos los gobernantes, todos juntos no han causado un efecto tan relevante en la vida del ser humano como aquel carpintero de Nazaret. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo llegó haciendo afirmaciones y terminó haciendo preguntas. Versículo 4. ¿Cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser todo esto? Jesús le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Aquel que vino haciendo afirmaciones, ahora hace preguntas. Las preguntas revelan que no son colegas, que no son iguales. Podemos acercarnos a Cristo con cierto orgullo, pero cuando tenemos un encuentro con Él,
y somos sinceros, esos muros del orgullo se derriban. Nos declaramos incompetentes, entonces somos sinceros al Señor y le abrimos las interioridades de nuestra alma. El que vino haciendo afirmaciones, ahora termina haciendo preguntas. ¿Se convirtió Nicodemo esa noche? No lo sabemos, pero se convirtió. Juan 7:50 dice que los escribas y los fariseos estaban conspirando contra Jesús y hablando mal de Jesús. Y Nicodemo dijo, el que había venido a Jesús de noche, le dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron sus colegas y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Pero no escucharon la respuesta de Nicodemo y se fueron cada uno a su casa. Juan 19:39, cuando era un tiempo y un momento muy peligroso para todo aquel que las autoridades olieran que era discípulo de Jesús. Nicodemo dio la cara y fue al sepulcro de Jesús y lo embalsamó. No sabemos cuándo fue, pero acciones como esa denotan que ese encuentro con Jesús aquella noche tuvo su resultado de salvación para Nicodemo. Todos necesitamos un encuentro con Jesús, a pesar de que tengamos mucho conocimiento, mucho dinero o muy religioso. Nada de esto servirá si no tenemos a Cristo. Porque Cristo es aquel que, aunque lo tengamos todo, si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Y Cristo es aquel que hasta que no le entregamos todo, no le hemos entregado nada. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Una de las personas que están aquí y la condición espiritual que tienen. Por eso te pido, Dios, que tú completes tu obra, dándole una comprensión tal que tu espíritu le mueva a venir a ti. En el nombre de Jesús. Amén.